La vendí. Mi hijo ni siquiera parecía culpable. Mi esposa quería $20,000 para una cirugía estética, dijo, apoyándose en la encimera de la cocina como si estuviéramos hablando del tiempo. Supéralo. Por un segundo, sinceramente pensé que lo había oído mal. ¿Qué dijiste? La autocaravana se encogió de hombros. La vendí. Miré por la ventana de la cocina hacia la entrada vacía. 3 días antes, mi vieja autocaravana había estado allí, lavada, con el depósito lleno y lista para la primera gran aventura de mi jubilación. Ahora no había nada, solo un rectángulo de hormigón limpio donde había estado aparcada mi sueño. Iba a irme el próximo lunes, susurré. ¿Puedes comprarte otra algún día? No, negué con la cabeza lentamente. No lo entiendes. Suspiró como si yo fuera la irracional. Es solo una vieja autocaravana. No, no lo era. Me llamo Frank Dawson. Tengo 68 años y soy un suboficial mayor retirado de la Marina, originario de Norfolk, Virginia. Durante 32 años, la Marina de los Estados Unidos decidió dónde dormía, dónde navegaba y dónde pasaba la Navidad. Después de que mi esposa Emily falleciera de cáncer de mama hace 8 años, seguí trabajando otros 5 años porque estar solo en casa se me hacía insoportable. Cuando finalmente me jubilé, me hice una promesa, iba a recorrer Estados Unidos. No desde la cubierta de un destructor, ni a través de las ventanas de los aeropuertos, ni desde habitaciones de hotel. Quería recorrerlo en coche. La Ruta 66, el Gran Cañón, Yellowstone, la Blue Ridge Parkway, la Pacific Coast Highway, todos los lugares que Emily y yo habíamos marcado en revistas de viajes a lo largo de los años, todos los lugares que decíamos que visitaríamos después de jubilarnos. Finalmente llegó la jubilación. Emily nunca llegó. Durante casi 10 años, ahorré dinero discretamente. Nada de vacaciones caras, ni camioneta nueva, ni pasatiempos sofisticados. Cada dólar extra iba a una cuenta etiquetada simplemente como fondo para la autocaravana. Mis vecinos se rieron cuando compré una autocaravana de clase C de 20 años en lugar de una más nueva, pero yo adoraba esa vieja máquina. No era perfecta. La pintura se había descolorido. La tapicería olía ligeramente a cedro y café. El generador a veces necesitaba un segundo intento antes de arrancar. Para mí, era hermosa. Pasé 6 meses restaurándola yo mismo, neumáticos nuevos, frenos nuevos, paneles solares, un colchón mejor. La vieja cafetera de Emily estaba a salvo en un armario. Su edredón favorito descansaba ordenadamente sobre la cama. Incluso enmarqué una de nuestras fotos de boda encima de la pequeña mesa del comedor. Todas las noches, después de cenar, me subía a la autocaravana. Me sentaba al volante, a veces durante 1 hora, a veces más, simplemente imaginando el camino que tenía por delante. Hace 3 días conduje hasta Richmond para mi reunión anual de veteranos de la Marina. Viejos compañeros de barco, historias que habíamos contado cientos de veces, café horrible, chistes malos, el tipo de fin de semana que te recuerda que estás envejeciendo junto a ellos. Antes de irme, le di la llave de repuesto de mi casa a mi hijo Jason. Solo vigila la casa. Sin problema, papá. Jamás imaginé que esas 4 palabras me costarían mi sueño. Cuando llegué a casa el domingo por la tarde, algo me pareció extraño de inmediato. La entrada parecía vacía. Al principio pensé que había aparcado la autocaravana en el jardín lateral antes de irme. Di una vuelta alrededor de la casa, nada. Revisé detrás del garaje, nada. Entonces me entró el pánico. Corrí adentro. Todo lo demás parecía normal, la televisión, los muebles, las fotos familiares, no habían robado nada. Solo faltaba una cosa, la autocaravana. Llamé a Jason de inmediato. Papá, ¿dónde está mi autocaravana? Silencio. Llegaré en 10 minutos. Llegó con su esposa Brittany. Ella salió de su camioneta con unas gafas de sol enormes y un bolso de diseñador carísimo que nunca antes había visto. Jason no me miraba a los ojos. Finalmente habló. La vendí. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué dijiste?
Mi esposa quería $20,000 para una cirugía estética. Brittany se cruzó de brazos. Llevo años queriendo esto. La miré. Vendiste mi propiedad. Me interrumpió. Es solo una vieja caravana. Es una autocaravana. Da igual. Jason se frotó la nuca. Papá, no lo estabas usando. Estuve fuera 3 días. Sobrevivirás. Lo miré fijamente. Confiaba en ti. Desvió la mirada. Necesitábamos el dinero. No, dije en voz baja. Querías el dinero. Ninguno de los dos respondió. Los vecinos habían empezado a espiar por las cortinas. Nadie dijo una palabra. El silencio, de alguna manera, lo empeoraba todo. Entré en el garaje. Jason me siguió. Vamos, papá. Abrí mi caja de herramientas. Dentro había una pequeña libreta, todos los recibos de la restauración de la autocaravana, cada cambio de aceite, cada pieza de repuesto, 10 años de ahorro, meses de trabajo, cientos de tardes. Jason vio la libreta. Su rostro se suavizó durante un par de segundos. Entonces Brittany llamó desde fuera. Jason, llegamos tarde. Su expresión se endureció de nuevo. Se encogió de hombros. La vida sigue. Luego se fueron. Me quedé solo en el garaje hasta el atardecer. Ya no estaba enfadado. Estaba vacío. La casa de repente me pareció enorme, demasiado silenciosa, demasiado quieta. La fotografía de Emily sonreía desde el banco de trabajo. Por fin la compré, le susurré a su foto. Y ahora se ha ido. Eso dolió más de lo que esperaba, no por el dinero, sino porque alguien a quien crié creyó que mi sueño podía venderse sin permiso. Alrededor de las 7 de esa tarde llamé a mi compañía de seguros. El representante me explicó que, dado que mi hijo tenía acceso a los documentos de propiedad dentro de la casa, la situación podría convertirse en un asunto civil complicado en lugar de un simple robo. Entonces llamé a la policía. Un agente escuchó pacientemente. Si tenía permiso para acceder a la propiedad, explicó cuidadosamente, esto podría requerir un abogado. Abogado, policía, seguro, ninguna de esas palabras pertenecía a la jubilación. Exactamente a las 8:17 de la noche, mi teléfono volvió a sonar. El identificador de llamadas mostraba el nombre del concesionario donde Jason aparentemente había vendido la autocaravana. Casi lo ignoré. En cambio, contesté. Soy Frank. Una voz nerviosa se escuchó por el altavoz. ¿Señor Dawson? Sí. Mi nombre es Daniel. Soy el gerente de ventas de Tidewater RV Exchange. Se me encogió el estómago. Llamo por su autocaravana. Lo sé. Hubo una larga pausa. Luego su voz bajó casi a un susurro. Señor. Sí. Dejó algo dentro. Fruncí el ceño. ¿En serio? Estaba escondido. ¿Oculto? Creo, aclaró su garganta, tienes que venir aquí. ¿Qué pasa? Me temo que no debería hablar de ello por teléfono. Otro largo silencio. Entonces pronunció 5 palabras que me pusieron los pelos de punta, tienes que venir ahora mismo. No recuerdo haber conducido hasta el concesionario. Solo recuerdo haber agarrado el volante con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Cada semáforo en rojo se me hacía eterno. Todos los conductores lentos parecían empeñados en mantenerse delante de mí. La voz de Daniel resonaba una y otra vez en mi cabeza, dejaste algo dentro. No tenía sentido. Había vaciado todos los armarios antes de la reunión de veteranos. Empaqué ropa, comida, mapas y suficiente café para sobrevivir a un viaje largo. No debería haber quedado nada, desde luego nada lo suficientemente importante como para que el gerente del concesionario se asustara. Tidewater RV Exchange estaba justo a las afueras de Chesapeake, escondido detrás de una hilera de concesionarios de camiones usados. Era casi la hora de cierre cuando llegué al estacionamiento. Las luces dentro de la sala de exposición ya estaban tenues. Daniel me recibió en la entrada incluso antes de que apagara el motor.
Parecía más joven de lo que había imaginado, de unos 30 y tantos años, pulcro, profesional, pero su expresión era cualquier cosa menos relajada. ¿Señor Dawson? Frank. Extendió la mano. Lo siento mucho por todo. Asentí. ¿Puedo ver mi autocaravana? Dudó. Todavía no. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quiere decir? Todavía está aquí, bajó la voz, pero hay algo que debería ver primero. Me condujo a través de un área de servicio donde mi autocaravana estaba bajo brillantes luces fluorescentes. Verla de nuevo casi me para el corazón. Allí estaba, mi autocaravana azul descolorida. El pequeño colibrí de cerámica de Amelie todavía colgaba junto a la ventana del conductor. Los paneles solares que yo mismo había instalado brillaban bajo las luces. Estaba exactamente como lo había dejado. Instintivamente extendí la mano y la apoyé en la puerta del conductor. Lo siento, susurré. Daniel fingió no oír. 2 mecánicos estaban cerca. Uno de ellos se acercó. ¿Tú, Frank? Sí. Hiciste un trabajo excelente restaurando esta vieja joya. Sonreí débilmente. Gracias. Se rascó la barba. Casi lo pasamos por alto. ¿Qué pasamos por alto? El compartimento. Fruncí el ceño. ¿Qué compartimento? Intercambió una rápida mirada con Daniel. Pasen. Claro. Entraron en la autocaravana. El mecánico mayor se arrodilló junto al comedor. Levantó uno de los cojines del asiento. Luego quitó un panel de madera que nunca antes había visto. Debajo había una estrecha caja de acero. La miré con incredulidad. Tengo esta autocaravana desde hace 6 meses. ¿No lo sabías? Negué lentamente con la cabeza. No. Daniel abrió la caja de acero con una pequeña llave que estaba a su lado. Tuvimos que taladrar la cerradura original después de encontrarla. Levantó la tapa con cuidado. Dentro había varios objetos cuidadosamente envueltos. Por un momento, ninguno de nosotros habló. Lo primero que reconocí fue la letra de Amelie, no porque hubiera dejado nada allí, sino porque en un sobre estaba escrito mi nombre, Frank. Se me aceleró el corazón. Metí la mano en la caja con manos temblorosas. Había un cuaderno de cuero, una vieja moneda conmemorativa de la Marina, varias fotografías en blanco y negro, un atlas de carreteras descolorido y, debajo de todo, un sobre grueso sellado con cera azul. En el anverso, Amelie solo había escrito 7 palabras, para nuestro viaje, cuando por fin estés listo. Me quedé sin aliento. Daniel salió en silencio con los mecánicos. La autocaravana quedó repentinamente en silencio. Solo el leve tic-tac del motor de refrigeración resonaba a mi alrededor. Abrí con cuidado el diario. Dentro había docenas de páginas manuscritas, ideas para el viaje, restaurantes, campings, parques nacionales, pequeños pueblos que ella quería que visitáramos juntos. Junto a casi cada destino había escrito pequeñas notas, la mejor tarta casera de Kentucky, a Frank le encantaría este antiguo museo de acorazados, amanecer aquí, no dejes que se apresure, quédate 2 noches. A la mitad del diario dejé de leer. Las lágrimas empañaban cada palabra. Amelie había planeado este viaje años antes de que el cáncer me la arrebatara. Nunca dejó de creer que lo lograríamos. Yo tampoco. Un suave golpe sonó desde afuera. Daniel estaba en la puerta. Disculpen la interrupción. Me sequé los ojos. ¿Cómo encontraron esto? Entró. Nuestro técnico de inspección notó que el piso sonaba hueco. Nunca lo supe. Probablemente el dueño anterior lo construyó. Dudó. Entonces encontramos esto. Miró hacia el diario. Pensé que pertenecían a alguien que amaba esta casa rodante. Sonreí con tristeza. Tenías razón. ¿Puedo preguntarte algo?, dije. Por supuesto. ¿Por qué el comprador no se llevó la casa rodante? Daniel se cruzó de brazos. Porque una vez que descubrimos el compartimento, lo detuvimos todo. ¿En serio?
Estamos obligados a reportar las pertenencias personales dejadas dentro de un vehículo antes de completar la venta. Así que el papeleo no está terminado. ¿Abrí los ojos de par en par qué? El comprador no ha tomado posesión oficialmente. Por primera vez desde la confesión de Jason, sentí algo más que dolor, esperanza. Pequeña, frágil, pero real. Entonces surgió otro problema, continuó Daniel. ¿Qué problema? El título. ¿Qué pasa con eso? Suspiró. El señor que nos vendió la autocaravana, su hijo, no figuraba como propietario. Parpadeé. No. No. Abrió una carpeta. Todo lo que tenemos indica que el título pertenece únicamente a Frank Dawson. Ese soy yo. Exacto. Lo miré fijamente. Entonces, ¿cómo pudo venderla? Presentó lo que parecían ser documentos firmados. Nunca firmé nada. Su rostro se puso serio. Esperaba que dijeras eso. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Falsificación. Las palabras se instalaron pesadamente en mi pecho. Jason no solo había traicionado mi confianza. Podría haber cometido un delito. Señor, Daniel parecía incómodo, ya me he puesto en contacto con nuestro departamento legal. No quiero que arresten a mi hijo. Lo entiendo. Pero necesitamos proteger a todos los involucrados. Hizo una pausa. El comprador está furioso. Me lo imagino. Pagó un depósito. ¿Y qué pasó? Hemos congelado la transacción. Miré por el parabrisas hacia el estacionamiento. ¿Entonces la autocaravana sigue siendo mía? Por lo que a nosotros respecta, sonrió levemente, sí. Cerré los ojos. Por primera vez en todo el día, pude respirar. A la mañana siguiente me senté frente a una abogada llamada Rebecca Collins. Llevaba 25 años manejando disputas de herencias, casos de fraude y conflictos de propiedad familiar. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, cerró su libreta en silencio. Frank, no quiero venganza. Te creo. Solo quiero recuperar mi autocaravana. Asintió. Creo que la recuperarás. ¿Y Jason? Se inclinó hacia adelante. Eso depende de lo que hagas a continuación. No entiendo. Tienes todo el derecho legal a presentar cargos penales. Miré al suelo. Sigue siendo mi hijo. Rebecca no discutió. En cambio, hizo una pregunta. ¿Qué querría tu esposa? Emily. De nuevo, siempre Emily. Ya sabía la respuesta. Querría responsabilidad, no destrucción. Rebecca sonrió levemente al ver mi expresión. Eso pensé. Deslizó una tarjeta de presentación sobre el escritorio. Primero recuperemos tu propiedad. ¿Y después? Le daremos a tu hijo todas las oportunidades para decir la verdad antes de que la ley lo obligue. Asentí lentamente. Eso sonaba exactamente como algo que Emily habría dicho. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, mi teléfono vibró. Era Jason. Durante un largo instante, simplemente observé su nombre aparecer en la pantalla. Luego contesté. Sus primeras palabras me indicaron que todo había comenzado a desmoronarse. Papá, su voz temblaba, creo que tenemos un problema. Me quedé de pie junto a mi camioneta en el estacionamiento de Rebecca Collins, observando a un par de ardillas persiguiéndose por un viejo roble. Es curioso cómo el mundo sigue girando incluso cuando el tuyo parece haberse detenido. ¿Qué clase de problema?, pregunté con calma. Hubo una larga pausa. Llamó el concesionario. Me imagino que sí. Dicen que la venta está en suspenso. Lo sé. ¿Lo sabías? Sí. Silencio. Por primera vez desde que admitió haber vendido mi autocaravana, mi hijo sonaba inseguro. Papá, tengo otra cita. Jason, por favor, no cuelgues. Su voz se quebró lo suficiente como para que lo notara. Dicen que no tenía permiso para venderla. Cerré los ojos. Tienen razón. Pensé. No, lo interrumpí suavemente, lo diste por sentado. Otro silencio.
Luego susurró, ¿podemos hablar? Hoy no. Terminé la llamada antes de que pudiera decir otra palabra, no porque lo odiara, sino porque no estaba preparado para escuchar excusas. Rebecca pareció complacida cuando regresé a su oficina. Lo manejaste bien. Casi no lo logro. Sonrió con complicidad. Lo más difícil de cualquier disputa familiar es recordar que reaccionar emocionalmente suele ayudar a quien causó el problema. Deslizó varios documentos sobre su escritorio. El concesionario ha congelado oficialmente la transacción. ¿Qué pasa ahora? El comprador recupera su depósito. ¿Y mi autocaravana? Se queda exactamente donde está hasta que se confirme la propiedad. Asentí. Entonces solo tengo que esperar. Sí. Se recostó. ¿Y Frank? Sí. No hagas absolutamente nada. Me reí. Es más difícil de lo que parece. Lo sé. Pero deja que Jason cometa sus propios errores. Durante los siguientes 3 días me quedé en casa. Los vecinos pasaban con guisos. La jubilación tiene una manera curiosa de crear comunidades. Todos parecían saber que algo había pasado. Nadie preguntó por detalles. Mi vecino de al lado, Walt, se acercó con una caña de pescar bajo el brazo. ¿Estás ocupado? Supongo que no. Vamos a pescar absolutamente nada. Me reí por primera vez en toda la semana. 2 horas después estábamos sentados junto al río Elizabeth viendo pasar los barcos. Walt finalmente habló. Mi hija me robó una vez. Lo miré. No lo sabía. La mayoría de la gente no lo sabe. ¿Qué pasó? Pasé 10 años intentando castigarla. Recogió un anzuelo vacío. No funcionó. ¿Qué funcionó? Dejé de intentar ganar. Miró hacia el agua. Tuvo que perder ella sola. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que recogiéramos nuestras cosas. Mientras tanto, la vida de Jason se estaba complicando más de lo que esperaba. Lo sabía porque seguía llamando, a veces 2 veces al día, a veces 5. No contesté. En cambio, Rebecca me contó todo lo que necesitaba saber. El comprador contrató a un abogado. ¿Qué significa eso? Quiere que le devuelvan hasta el último centavo. No lo culpo. El concesionario está de acuerdo. Así que Jason tiene que devolver el dinero. Ella asintió. Inmediatamente. Pero ya se lo gastó. Exactamente lo que temía. El viernes por la tarde mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Jason. Era mi sobrina Sarah. Tío Frank. Hola, cariño. ¿Estás bien? Ya casi. Dudó. No estaba segura de si debía contártelo. ¿Contarme qué? Vi a Brittany. ¿Dónde? En la clínica de cirugía plástica Chesapeake. Cerré los ojos. Continúa. Les estaba enseñando fotos a todos en la sala de espera. ¿Fotos? Tu autocaravana. Fruncí el ceño. ¿Qué? Sara suspiró. Ella seguía diciendo, otra pausa, a veces los ancianos no saben qué es lo mejor para su dinero. Por un momento me quedé sin palabras, no porque estuviera enfadado, sino porque de repente comprendí algo. Esto nunca había tenido que ver con una emergencia. Ni mucho menos. Esa noche me preparé una cena sencilla, pastel de carne, puré de papas y judías verdes. Amo le solía decir que la comida reconfortante no podía resolver los problemas, pero te recuerda que la vida aún vale la pena vivirla. Tenía razón. A mitad de la cena, alguien llamó a mi puerta. Jason. Parecía agotado, con ojeras, camisa arrugada y barba sin afeitar. Parecía haber envejecido 5 años en una semana. Sé que no quieres verme. No te invité. Lo sé. Abrí la puerta mosquitera pero no me hice a un lado. ¿Qué necesitas? Quieren que les devuelva el dinero. Lo sé. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo lo sabes todo? Contraté a un abogado. Sus hombros se desplomaron. No puedo pagarles. No respondí.
Ya le di la mayor parte a Brittany. ¿Cuánto? 18,000. Parpadeé. ¿18? El resto lo usé para pagar algunas tarjetas de crédito. ¿Y la cirugía? Es el próximo martes. Simplemente lo miré. Papá, tengo una pregunta. Asentí. Lo que sea. ¿Cuándo vendiste la autocaravana? Sí. ¿Se te ocurrió llamarme primero? Abrió la boca y la cerró. Finalmente, susurró, no. Esa respuesta me dolió más que todo lo demás, no porque lo admitiera, sino porque decía la verdad. No sé qué me pasó, dijo en voz baja. Yo sí. ¿En serio? Dejaste de verme como tu padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Empezaste a verme como un obstáculo. Se cubrió la cara con ambas manos. Nunca quise, te creo. ¿De verdad? Sí. ¿Me crees? Creo que nunca quisiste que las cosas llegaran a este punto. Una breve chispa de esperanza cruzó su rostro. Entonces terminé mi frase. Pero tenías la intención de vender mi sueño. Sus hombros volvieron a caer. Ya no había nada que discutir. Antes de irse, Jason se dio la vuelta. Brittany dice que estás exagerando. Me lo imagino. Dice que una vez que termine la cirugía, levanté una mano. No. Dejó de hablar. No necesito saberlo. Asintió con tristeza. Lo siento. Lo sé. ¿De verdad? Ahora sé que lo sientes. Lo vi caminar de regreso hacia su camioneta. Parecía más pequeño, menos seguro de sí mismo, casi como el niño pequeño que me esperaba en el porche cada vez que mi barco regresaba a casa. Pero aquel niño se había convertido en un hombre que creía que la felicidad ajena justificaba robarle el futuro a su padre. El lunes por la mañana, Rebecca llamó antes del desayuno. Tengo noticias. ¿Buenas o malas? Depende. Te escucho. El concesionario terminó su investigación interna. Y han anulado oficialmente la venta. Sonreí. Mi autocaravana sigue siendo mía. Solté un largo suspiro. Pero eso no es todo. ¿Qué más? El comprador quiere conocerte. ¿Por qué? Rebecca hizo una pausa. Dice que, después de saber toda la historia, tiene algo que mereces oír. Miré al otro lado de la mesa de la cocina, a la taza de café que apenas había tocado. Las palabras de Rebecca no tenían sentido. ¿Por qué querría verme? Pregunté. Yo me lo pregunté, respondió. Insistió en que no estaba enfadado contigo. Debería estarlo. Sabe que no fuiste tú quien vendió la autocaravana. Me recosté en la silla. ¿Dijo algo más? Solo que le gustaría explicarte algo en persona. ¿Cuándo? Esta tarde. Acepté, aunque no estaba segura de qué beneficio podría traer eso. A las 2 llegué a un pequeño restaurante en Chesapeake. Rebecca ya me estaba esperando dentro. Al otro lado de la mesa estaba sentado un hombre de mi edad, con el pelo canoso, botas de trabajo y una gorra descolorida de la infantería de marina. Se puso de pie en cuanto me acerqué. Frank Dawson. Sí. Extendió la mano. Soy Michael Carter. Su apretón fue firme. Te debo una disculpa. Parpadeé. ¿Por qué? Casi compro tu autocaravana. No pude evitar sonreír un poco. ¿No lo sabías? No. Suspiró. Llevo meses buscando una autocaravana de segunda mano. Rebecca se disculpó discretamente y se fue a otra mesa, dándonos privacidad. Michael juntó las manos. Cuando tu hijo la trajo, me enamoré de ella. Lo entiendo. Me di cuenta de todas las mejoras. Sonrió. Quien restauró esa autocaravana la cuidó. Yo. Ahora lo sé. La camarera sirvió café recién hecho antes de marcharse en silencio. Michael continuó, cuando el concesionario llamó para explicarme todo, no me enfadé. No. No. Me miró fijamente a los ojos. Me decepcionó.
Se rió suavemente. No porque perdiera la autocaravana. Entonces, ¿por qué? Porque me di cuenta de que alguien le había robado el sueño de jubilación a otro veterano. Esas palabras me impactaron más de lo que esperaba. Él lo entendió, sin siquiera haberme conocido. Lo entendió. Michael metió la mano en una carpeta y deslizó algo sobre la mesa. Creo que esto te pertenece. Era una pequeña fotografía, una que no había visto antes. Emily estaba junto a la autocaravana poco después de que la compráramos. Se reía, el viento le revolvía el pelo y sostenía en la mano un mapa de carreteras doblado. Me preguntaba dónde había ido a parar esa foto. Se me cayó detrás de uno de los cajones, explicó Mako. El técnico la encontró ayer. La cogí con cuidado. Emily parecía tan viva, tan esperanzada. Por un momento, el restaurante desapareció. Casi podía oírla reír de nuevo. Sabes, dijo Michael en voz baja, mi esposa falleció hace 5 años. Levanté la vista. Cáncer. Asentí lentamente. Lo siento. Yo también. Sonrió con tristeza. Íbamos a conducir hasta Alaska. Emily y yo habíamos dicho casi lo mismo. Es curioso cómo el duelo se reconoce a sí mismo. Tomó un sorbo de café antes de levantarse. Solo quería que lo supieras. Hizo una pausa. Espero que termines tu viaje. Luego me estrechó la mano de nuevo y se marchó. Aquella sencilla conversación me acompañó mucho después de su partida. Hay desconocidos en este mundo que a veces comprenden tu dolor mejor que tu propia familia, y hay familiares que olvidan los sacrificios que hicieron posible sus vidas. Esa noche por fin me senté con el sobresellado de Emily. Lo había llevado conmigo durante días. Una parte de mí tenía miedo de abrirlo, miedo de que fuera como decir adiós por última vez. El sello de cera se agrietó bajo mi pulgar. Dentro había una carta manuscrita, varias páginas, cada palabra inconfundiblemente suya. Mi querido Frank, si estás leyendo esto, entonces han pasado 2 cosas. O por fin nos hemos jubilado y me estás tomando el pelo porque empaqué demasiados suéteres, o ya no estoy sentada a tu lado. Reí entre lágrimas. Eso sonaba exactamente a Emily. Ella siempre empacaba demasiados suéteres. Primero, no te quedes en esta casa para siempre. Te conozco. Te dirás a ti mismo que me honras quedándote donde construimos nuestra vida. Pero los recuerdos no viven dentro de las paredes. Viajan con las personas que siguen amando. Dejé de leer un momento. 8 años. Apenas había salido de Virginia, no porque no pudiera, sino porque no quería dejar los lugares que aún me recordaban a ella. Quizás ella ya sabía que yo haría exactamente eso. Continué, haz el viaje. Mira el amanecer en Arizona. Prueba el pastel de mala calidad de un restaurante de Kansas. Detente en cada monumento histórico, incluso en los más aburridos. Habla con desconocidos, se convertirán en historias más adelante. Sonreí. Así era Emily. Podía convertir una conversación de 5 minutos en una gasolinera en un recuerdo que duraría 1 hora. Entonces llegué al párrafo que lo cambió todo. Si alguien te lastima después de que me vaya, prométeme algo. No dejes que la amargura sea el último regalo que te dejen. Exige responsabilidades. Protégete. Pero no dejes que la ira se apodere de ti. Las palabras se volvieron borrosas. Me sequé los ojos y seguí leyendo. Perdonar no es fingir que no pasó nada. Es negarse a que la peor decisión de otra persona defina tu futuro. Leí esa frase 3 veces, tal vez 4. Cada vez sonaba más sabia, más dura, más verdadera. La última página contenía solo un breve párrafo: cuando finalmente estés de viaje, háblame de vez en cuando. No te responderé como antes, pero creo que sabrás que te escucho. Con amor, Emily. Doblé la carta con cuidado. Por primera vez desde que Jason admitió haber vendido la autocaravana, no me sentí consumida por la traición. Extrañaba a mi esposa más que nunca, pero de alguna manera también me sentía más cerca de ella. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a sonar. Era Jason.
Esta vez contesté. Papá, sonaba agotado, ¿puedo ir? ¿Por qué? Necesito contarte algo. Puedes decirlo ahora. Largo silencio. Luego, Brittany mintió. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? La cirugía no estaba programada para la semana que viene. No. No. ¿Cuándo estaba programada? No estaba programada en absoluto. Me puse de pie. ¿Qué? Nunca reservó nada. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasó con el dinero? No lo sé. ¿Se lo diste? Sí, y confié en ella. Su voz se quebró. Creo que se lo gastó. Cerré los ojos. La imagen se estaba aclarando. Esto nunca había sido sobre cirugía estética. Eso solo había sido la excusa. La verdadera historia era sobre la avaricia, y la avaricia tiene la costumbre de consumir a todo aquel que la alimenta. Antes de colgar, Jason hizo una última pregunta en voz baja. ¿Papá? Sí. Si estuvieras en mi lugar, dijo con dificultad, intentando terminar la frase, ¿hay alguna manera de arreglar esto? Miré la carta de Emily que estaba sobre la mesa de la cocina. Luego respondí con la mayor sinceridad posible, no se empieza preguntando cómo arreglar el dinero. Esperó. Se empieza por arreglar al hombre que creía que robarle a su padre era aceptable. Se hizo el silencio. Por primera vez, creo que mi hijo por fin me había escuchado. Durante los siguientes días, Jason no llamó. No envió mensajes. No apareció en mi casa. Al principio pensé que me estaba evitando de nuevo. Entonces Rebecca llamó para darme una actualización. Frank, buenos días. Buenos días. Acabo de hablar con el concesionario. Todo resuelto. El asunto de la propiedad está oficialmente cerrado. ¿Entonces puedo llevarme mi autocaravana a casa? Puedes. Sonreí. He estado esperando oír eso. Hay una cosa más. ¿Y ahora qué? Brittany contactó con el concesionario ella misma. Fruncí el ceño. ¿Qué? Exigió que liberaran el dinero. Solté un suspiro lento. Le dijeron que la transacción había sido anulada. Y suspiró. No estaba contenta. Me lo imagino. Amenazó con demandar a todo el mundo. No pude evitar negar con la cabeza. Algunas personas nunca dejan de cavar incluso después de haber caído en el hoyo. Esa tarde, conduje hasta el concesionario. El personal de servicio me recibió como a un viejo amigo. Ahí está, gritó un mecánico. Te dije que lo estaría esperando, bromeó otro, dando unas palmaditas al costado de la autocaravana. Daniel se acercó con un sobre grueso. Hemos terminado todo. Firmé los papeles finales. Luego me entregó las llaves. Bienvenido a casa. Me subí al asiento del conductor. Todo olía exactamente igual. La colcha de Emily seguía sobre la cama. Su cafetera permanecía bien sujeta dentro del armario. La foto de la boda enmarcada estaba intacta. Apoyé ambas manos en el volante. Voy para allá, susurré, pero no hoy. Quería que el primer viaje comenzara con el corazón en paz, no con la carga de asuntos familiares pendientes. Al llegar a mi entrada, noté otro vehículo estacionado frente a mi casa, la camioneta de Jason. Estaba sentado en mi porche, solo. No estaba Brittany. Se levantó cuando salí de la autocaravana. Escuché que la recuperaste. Sí. Asintió. Se ve bien. Siempre se ha visto bien. Ninguno de los dos se movió. Finalmente, habló. Se fue. Lo miré. ¿Qué quieres decir? Brittany empacó sus cosas esta mañana. No respondí. Se fue. Se rió amargamente. Por lo visto, no fui de mucha utilidad sin $20,000. Su intento de humor fracasó. Parecía agotado, no físicamente, sino espiritualmente. Pasa, dije. Nos sentamos a la mesa de la cocina donde él había admitido haber vendido mi autocaravana solo unas semanas antes.
El silencio se sentía diferente ahora. En aquel entonces, había estado lleno de arrogancia. Ahora, contenía vergüenza. Jason miró fijamente su café intacto. Encontré los extractos bancarios. Esperé. La cirugía, tragó saliva con dificultad, nunca se reservó. Lo sé. ¿Lo sabías? Lo sospechaba. Se frotó la cara con ambas manos. Transfirió la mayor parte del dinero a su cuenta personal. ¿Cuánto? 17,000. ¿Y el resto? Ropa de diseñador, joyas, un viaje de fin de semana con sus amigas. Se rió una vez, un sonido hueco. Vendí tu sueño por bolsos. Ningún padre quiere oír a su hijo decir algo así. Ningún padre quiere que sea verdad. Jason metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Colocó un pequeño sobre la mesa. ¿Qué es? Mi anillo de bodas. Fruncí el ceño. ¿Por qué me lo enseñas? Lo vendí. También vendí mi motocicleta. Y ahora mi barco de pesca, el televisor, mi reloj. Lo miré. ¿Por qué? Le estoy devolviendo el dinero a todos. ¿A todos? Al concesionario, el depósito del comprador, mis tarjetas de crédito. Sonrió con tristeza. Me llevará años. Probablemente. Pero empecé. Por primera vez en semanas, vi al hijo que había criado, no porque hubiera arreglado algo, sino porque había dejado de buscar atajos. Te debo algo más. ¿Qué? La verdad. Asentí. Te escucho. Respiró hondo. Al principio no fue idea de Brittany. Eso me sorprendió. No. No. Bajó la mirada a sus manos. Me quejé. ¿De qué? Del dinero. Se rió amargamente. Vivíamos mucho más de lo que ganábamos. Lo sé. Yo seguía diciendo que todos los demás de nuestra edad tenían cosas mejores. Miró alrededor de mi modesta cocina. ¿Nunca te importaron las cosas materiales? No. Sí. Hizo una pausa. Entonces Brittany dijo. Su voz se volvió más baja, tu padre está sentado en esa vieja caravana, nunca se enterará, punto. Cerró los ojos. Debería haberme marchado. Pero no lo hiciste. Quería una respuesta fácil. Me miró directamente. Así que me convertí en el tipo de hombre que siempre prometí que nunca sería. Esas palabras dolieron, pero también sonaron sinceras. Me levanté y entré en la sala. En la estantería había una vieja fotografía de Jason a los 8 años. Llevaba un uniforme de la liga infantil que le quedaba grande, le faltaban los dientes delanteros y sostenía un trofeo de participación como si hubiera ganado la Serie Mundial. Le di la foto. ¿Te acuerdas de esto? Sonrió levemente. Nunca te perdiste un partido. Intentaba no hacerlo. Trabajabas de noche. Sí. Aún así venías. Miró la foto durante un buen rato. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo? Negué con la cabeza. Después de cada partido, sonrió entre lágrimas, me llevabas a tomar un helado. Reí suavemente. Siempre pedías chocolate. Y siempre te tocaba vainilla. A tu madre no le gustaba la vainilla. Lo sé. Ambos reímos. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, se sintió natural. Entonces Jason hizo algo que nunca esperé. Se levantó, rodeó la mesa y me abrazó, no con ese abrazo rápido e incómodo que a veces dan los hombres adultos. Me abrazó como el niño asustado que solía esperarme en la ventana cada vez que mi barco regresaba a Norfolk. Lo siento, papá. Su voz se quebró. No solo vendí la autocaravana. Lo sé. Vendí todas las lecciones que intentaste enseñarme. Cerré los ojos. Las olvidaste. Elegí hacerlo. Otro largo silencio. No puedo pedirte que me perdones. No, no me lo he ganado. No, pero quiero hacerlo. Dio un paso atrás. Dedicaré el tiempo que sea necesario a demostrar que soy diferente. Creí que lo decía en serio.
Si realmente podría hacerlo, solo el tiempo lo diría. Una semana después, Rebecca llamó por última vez. Tengo buenas noticias. Te escucho. Todo está oficialmente resuelto. No hay más problemas legales. Ninguno. Dudó un momento. He ejercido la abogacía durante 28 años. Sí. He visto familias destruidas por mucho menos. Miré por la ventana. Jason estaba en mi entrada. Sin que se lo pidiera, estaba cambiando el aceite de mi autocaravana. Tenía las manos cubiertas de grasa. Levantó la vista y me saludó. Le devolví el saludo. Rebecca sonrió por teléfono. Espero que no desaproveche esta segunda oportunidad. Yo también. Después de colgar, salí. Jason apretó el tapón de drenaje y levantó la vista. ¿Listo para el aceite nuevo? Le di un trapo limpio. Sin decir una palabra más, empezamos a trabajar codo con codo, como antes. Ninguno de los dos se dio cuenta entonces, pero ese fue el momento en que nuestra familia realmente empezó a sanar. Cuando llegó el otoño, mi entrada de auto se veía diferente, no porque hubiera comprado algo nuevo, sino porque cada sábado por la mañana mi hijo estaba allí, a veces incluso antes de que terminara mi primera taza de café. Nunca venía con las manos vacías. Una semana era una caja de fusibles de repuesto para la autocaravana. La semana siguiente, limpiaparabrisas nuevos. Luego, mangueras nuevas para el sistema de agua. Ninguna era cara. Ese no era el punto. Él aparecía con constancia, sin que se lo pidiera, sin esperar elogios. Eso era algo que el dinero jamás podría comprar. Una fresca mañana de octubre, Jason salió arrastrándose de debajo de la autocaravana, con la cara manchada de grasa. Creo que esa es la última fuga. Lo has dicho 3 sábados seguidos. Se rió. Lo sé. Pero esta vez lo digo en serio. Le di una botella de agua. ¿Has aprendido algo? ¿Qué? Las autocaravanas viejas siempre tienen una sorpresa más. Sonrió. Supongo que eso también es cierto para las familias. Lo miré. No estaba bromeando. Finalmente había empezado a comprender que la confianza no se recupera con una disculpa. Se reconstruye día a día con honestidad. Durante los meses siguientes, nos acostumbramos a un ritmo que me recordaba a años pasados. Trabajábamos juntos. Almorzábamos juntos. A veces hablábamos. A veces no. El silencio ya no se sentía incómodo. Se sentía pacífico. Una tarde, mientras pulía el espejo del lado del conductor, Jason preguntó de repente, «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Por qué no me hiciste arrestar?» Seguí limpiando el cromo durante unos segundos más antes de responder. «Porque la cárcel te habría enseñado a resentirme». Frunció el ceño. «¿Y qué querías enseñarme?» «Responsabilidad». Asintió lentamente. «Merezco consecuencias». «Las tuviste». «Perdí mi matrimonio». «Perdiste algo aún más grande». «¿Qué?» «Por un tiempo, lo miré a los ojos, te perdiste a ti mismo». Bajó la cabeza en silencio. «Lo sé». Un mes después recibí el reembolso final del seguro por unas pequeñas reparaciones que el concesionario había realizado mientras la autocaravana estaba bajo su cuidado. No era mucho, solo lo suficiente para cubrir la gasolina de un viaje largo. Sonreí cuando llegó el cheque. Emily siempre decía que el universo tiene una sincronización extraña. Quizás tenía razón. Esa noche extendí un gran atlas de carretera sobre la mesa del comedor, no un teléfono, ni un GPS, un atlas de papel de verdad, tal como a Emily le encantaba planificar las vacaciones. Marqué con un círculo los lugares con los que soñábamos, el Parque Nacional Shenandoah, Nashville, los Ozarks, Santa Fe, el Gran Cañón, Yellowstone, Seattle, y luego de vuelta a través de los estados del norte antes de finalmente regresar a casa en Virginia. Casi 11.000 millas. Casi podía oír a Emily riendo. Estás intentando ver medio país en un solo viaje otra vez, ¿verdad? Quizás sí.
2 días antes de mi partida, Jason pasó por casa con una pequeña caja de cartón. Encontré algo. ¿Qué es? La dejó sobre la encimera de la cocina. Estaba limpiando el ático. Dentro había docenas de viejas fotografías familiares. Estaba Emily enseñándole a Jason a montar en bicicleta, nuestro primer viaje de acampada a las montañas Blue Ridge, mañanas de Navidad, partidos de béisbol infantil, cumpleaños, aniversarios. Una foto me llamó la atención. Emily estaba de pie junto a un cartel de carretera que decía Ruta Histórica 66. La miré fijamente. ¿Cuándo fue esto? Jason sonrió. Tenía 6 años. Alquilamos una autocaravana un fin de semana. Casi lo había olvidado. Emily no. En el reverso de la foto había escrito, algún día la recorreremos juntos. Con cuidado, guardé la foto en el mismo diario que había dejado en el compartimento secreto. Ahora pertenecen al mismo lugar. La mañana en que finalmente me fui, varios vecinos se reunieron afuera para despedirse. Walt llevaba 2 tazas de viaje llenas de café. Pensé que las necesitarías. Probablemente sí. Me abrazó. Tómate tu tiempo. Lo haré. Rebecca pasó de camino al trabajo. Sonrió al mirar la autocaravana. Finalmente lo lograste. Gracias a un buen abogado. Se rió. No. Negó con la cabeza. Gracias a un padre paciente. Antes de que pudiera responder, otro vehículo entró en la entrada. Jason salió. Parecía nervioso. Se acercó lentamente. Papá. Buenos días. Quería preguntarte algo. Ya lo sabía. Respiró hondo. ¿Estaría bien? Sonrió con incomodidad, si te acompaño parte del viaje. No respondí de inmediato. En cambio, miré hacia el asiento del pasajero, el mismo asiento donde debería haber estado sentada Emily. Luego volví a mirar a mi hijo. ¿Cuándo? Solo unos días. ¿Dónde? Ruta 66. No pude evitar sonreír. Tu madre siempre quiso que lo vieras. Lo sé. Lo encontré en uno de sus diarios. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y qué? Pues prepara una maleta pequeña. Su rostro se iluminó como si tuviera 10 años otra vez. ¿De verdad? De verdad. Me abrazó antes de que pudiera cambiar de opinión. 3 días después, en algún lugar a las afueras de Amarillo, Texas, nos detuvimos en la carretera para ver la puesta de sol. La vieja autocaravana crujía suavemente mientras el viento vespertino recorría las llanuras. Jason estaba de pie en silencio a mi lado. Es hermoso. Lo es. Me alegro de haber venido. Yo también. Después de varios minutos volvió a hablar. Papá. Sí. Algún día, sonrió, me gustaría traer a mis hijos aquí. Lo miré. Cuando llegue ese día, apoyé una mano en su hombro, enséñales algo. ¿Qué? Los sueños no se miden por lo que cuestan. Asintió. Se miden por lo que valen. Y nunca dejes que el dinero te convenza de que el sueño de otra persona es tuyo para venderlo. No lo haré. Te creo. Por primera vez en mucho tiempo, realmente sentía esas palabras. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, alcé la vista hacia el infinito cielo americano. Emily tenía razón. Los recuerdos no se quedan dentro de las paredes. Viajan con quienes siguen amando. Y a veces, el camino más largo a casa comienza con el perdón. Si esta historia te conmovió, espero que recuerdes que la confianza se construye con años y se rompe en un instante. Pero con humildad, responsabilidad y amor, incluso las familias rotas a veces pueden recomponerse. Si alguna vez has sufrido una traición, o si encontraste la fuerza para perdonar, me encantaría leer tu historia en los comentarios. Y si historias como esta te recuerdan lo que es verdaderamente importante, considera suscribirte para que podamos compartir muchas más experiencias juntos.